En el imperio de Ubera. Hace mucho tiempo, un espíritu llamado Milanier utilizó el poder de la luz para levantar el sol. Y el sacerdote Fred utilizó el espíritu de la oscuridad para convocar la noche. Mientras Milanier otorgó la vida, Fred otorgó el descanso eterno. Y mientras Milanier iluminaba el mundo con una luz cálida, Fred les dio sombras para descansar de la luz y el calor. Fue así, como el imperio Ubera fue creado con sus manos. Hoy en día, la familia Milanier y la familia ducal Fred fueron grandes familias ancestrales que podían manejar a los espíritus imperiales. Y únicamente ellos eran capaces de hacerlo. Nuestra historia comienza en el interior del Palacio Imperial, en específico en la biblioteca. Nuestra protagonista se encuentra leyendo un libro sobre esa historia. Expresa que ni siquiera es gracioso, que fueran los únicos. Se trata de Dorotea Milanier, princesa imperial de Ubera. Alguien interrumpe su lectura llamándola alegremente por su apodo, Dorothy. Lo cual ocasiona que Dorotea se enfade. Molesta le dice que haga silencio mientras se dirige a otra dirección. El pequeño alarmado le pregunta a dónde va. Mientras la sigue, se disculpa, le pregunta si fue demasiado ruidoso, le pide que no se enoje y le promete estar callado. Nuestra protagonista internamente piensa que él es patético, porque ni siquiera sabe comportarse. Esa persona que la está rondando y molestando justo ahora es Raymond Milanier, el príncipe heredero del imperio de Ubera, y su tonto hermano. Ray le dice con una sonrisa a su hermana Dorothy que vaya con él. Nuestra protagonista lo observa con disgusto, y reflexiona que, para ser exacta, él es el legítimo príncipe heredero, que una vez murió en sus manos. Eso es correcto, y ahora, esa es su segunda vida, la última oportunidad que se le ha dado como tirana. Pero esta vez, no quiere repetir el mismo arrepentimiento otra vez. Ese es el objetivo que tiene en esa vida. Solo quiere vivir bien y tranquilamente. Concluye que la lección que aprendió en su primera vida, es la diferencia entre el bien y el mal. En aquel entonces, ella era el mal. Recuerda que, después de asesinar al príncipe heredero y usurpar el trono, se convirtió en la emperatriz de Ubera. Y a aquellos que se les oponían simplemente los eliminaba. La riqueza y el poder los repartió entre aquellos que le agradaban. Sin embargo, el final de tenerlo todo, fue su ruina. El hombre que amaba, la odiaba y prefirió la muerte. Las personas a las que les compartió su poder, la desafiaron con él. La gente la señaló como una tirana, y su furia los llevó a incendiar el palacio y a exigir su muerte. Consideró que fueron suficientes lecciones de vida, así que aceptó su muerte con gusto. Pero cuando recuperó la conciencia, se encontraba en los brazos de su niñera de vuelta, en su pequeño cuerpo de bebé. Y así fue como la tirana, Dorotea Milanier, había recibido una nueva vida. Dorotea reflexiona que tal vez esa fue una lección, para aprender a vivir correctamente. Es una oportunidad para revertir su vida manchada por la maldad y el arrepentimiento. Asesinar a Ray, y usurpar el trono, ese fue el nacimiento de la tirana Dorotea Milanier, y el comienzo de todos sus arrepentimientos. Lo que quiere decir, que no debería asesinarlo de nuevo. No debe sentir odio por él, y tiene que soportar todo lo que haga. Mientras Ray la abraza y la llama, le pregunta si está leyendo otro libro difícil, expresa que ella debe ser una genio. Y pregunta cómo puede ser tan inteligente, si Dorothy es tan pequeña y tierna. Nuestra protagonista fastidiada concluye que debería simplemente matarlo. Le pide que la suelte, pero su cariñoso hermano le dice que es muy linda. Mientras frunce su ceño, piensa que realmente le disgusta Ray. Le comenta que él también debería estudiar la historia de Ubera. El pequeño le contesta que él no es tan inteligente como Dorothy. Dorotea se pregunta si solo hay un campo de flores en la cabeza de su hermano, sin embargo, él tiene más que ella solo por ser el príncipe heredero. Ray le pregunta si no se aburre de estar sentada, y le pide salir afuera y jugar juntos. Nuestra protagonista intenta calmarse, y le responde que no quiere ir, y que vaya solo. El pequeño insiste que quiere jugar con ella. La nana de Dorothy los interrumpe, y le dice al príncipe que no puede interrumpir las horas de estudio de la princesa. El pequeño se decepciona. La nana se sorprende y le pregunta a Dorothy si ya está estudiando sobre la historia de Ubera. Al ver de qué trata el libro, comenta que es sobre el espíritu de la luz, y le pregunta si sabe que se dice que el primer emperador poseía una piedra espiritual, pero la perdió cuando llegó, en la época de Tresa.
Dorotea le dice que está equivocada, le explica que fue durante la época Corsus que la piedra espiritual de la luz desapareció. Y que hay 100 años de diferencia entre la era Tresa y la era Corsus. Asombrada, su nana le pregunta si es verdad, el pequeño Ray le dice que es como esperaba, Dorothy es asombrosa. Asombrada y conmovida, la nana le pregunta si está memorizando el árbol genealógico de Milanier, cuestiona cómo puede ser tan inteligente. Nuestra protagonista, al recibir tantos halagos, piensa que tal vez debió haber pretendido, que no lo sabía. Su nana expresa que el emperador debe saber sobre lo inteligente que es ella. Lo cual paraliza a Dorothy. Rápidamente, le pide que se detenga. Cabizbaja le dice que no es necesario que se lo diga. Su padre es el emperador, Karnan Milanier. Aunque la palabra padre se siente como si fuera una palabra desconocida para Dorotea. Una palabra extraña que puede traducirse hasta cierto sentido, pero cuyo sentimiento y significado se desconoce. Solo siente que están conectados por sangre, no significa nada para ella. Debido a que no heredó la cualidad de un Milanier, y además, Alice, su madre y emperatriz, falleció tan pronto como la dio a luz. Karnan fue indiferente con ella, quien nació luego de matar a su amada esposa. En su anterior vida, solía esforzarse mucho para sobresalir y captar la atención de Karnan. Incluso se tropezaba a propósito frente a él, también intentó demostrar su inteligencia. Sin importar cuánto se esforzara por ser mejor que Ray. Sin embargo, hasta el final su padre nunca la miró, ni la dejó acercarse a él. Pero, con su hermano Ray, era diferente. Incluso si su hermano no hacía nada, recibía regalos de Karnan y comían juntos. Ray podía reír cómodamente, y hacerles muchas preguntas a Karnan. Se preguntaba por qué se preocupaba tanto por Ray, quien no sabe nada y solo sabe ensuciarse. ¿Por qué no le prestaba atención a pesar de que se esforzaba más? Y si tal vez por qué no fue elegida. Debido a eso, su odio y resentimiento hacia su hermano nació. Lo intimidó tanto como le era posible, porque debía quitarle todo lo que tenía. Pero lo único que conseguía es que su padre ordenara que la encerraran en su habitación por días. Con el paso del tiempo, su relación con Karnan siguió siendo un círculo vicioso sin fin. Ansiaba el amor, pero su vida era demasiado horrible para ser amada. Era como estirar la mano para querer atrapar la hermosa luna. Su amor siempre ha sido unilateral e inalcanzable. Y así fue como aumentaba su ira y su resentimiento. Debido a eso, las semillas del mal crecieron rápidamente en ella. Con su envidia y con sus celos, pisoteando a los demás, robándoles y devorándolos con avidez, todo eso condujo al nacimiento de la tirana Dorotea Milanier. Pero con su segunda vida, piensa que ahora nada de eso importa. Y que recién se dio cuenta de que pasarle sus pecados a los demás, no tenía sentido. Simplemente, considera que todo lo que pasó, fue su culpa por no ser encantadora. Ahora siente que todo está bien, y ya no tiene la necesidad de ser amada por Karnan. Y cree que no estaría mal vivir tranquilamente, sin tener que ver la sombra de su padre. Considera que es más cómodo vivir una buena vida. Mientras se pregunta qué debería leer a continuación, su nana la mira con preocupación. Internamente, piensa que es una lástima, porque su majestad estaría feliz de ver a la princesa. Más tarde, mientras se encontraban dando un paseo por los patios del palacio, su nana, mientras señala a algún lado, le pregunta a la princesa si deberían dar un paseo por ese lugar. Le dice que es para cambiar el ambiente. Nuestra protagonista, al ver de qué lugar se trata, se sorprende, y se da cuenta de que ese era el espacio favorito de la emperatriz Alice. Un jardín que hizo Karnan para su amada Alice, quien añoraba su ciudad natal. Mientras se adentra, recuerda que solía ir allí a menudo antes de esa segunda vida, y que ha pasado un tiempo de ello. Ahora se pregunta qué hace en ese lugar, de todos los lugares. De repente, su nana saluda formalmente al emperador, causando la sorpresa en Dorothy. Internamente, se pregunta qué está pasando. Recibe la mirada de disgusto de su padre, el cual también está sorprendido de verla allí. Nuestra protagonista no puede creer que esté haciendo algo tan estúpido como Ray. Y se pregunta si, al haber ido hasta allí, fue demasiado grosera, o si cometió un error. También se cuestiona qué se supone que le debería de decir a Karnan. El emperador cuestiona cómo se atreve esa niña a entrar al jardín de Alice. Antes de responder, Dorotea recuerda que es cierto, en esa vida, se supone que tiene que ser amable.
La nana de Dorothy le aclara a su majestad que ella es la princesa Dorotea Milanier. El emperador, sorprendido, pregunta si ella es Dorotea Milanier, y murmura que se está volviendo loco. Nuestra protagonista se cuestiona qué trata de decir con loco. El emperador, molesto, la reprende preguntando si no sabe saludar apropiadamente, y si acaso no fue bien educada. Internamente, nuestra protagonista responde que es así, porque nunca tuvo padres que la educaran. Su nana le responde a su majestad que no es así, que la princesa es muy inteligente y especial. Carnan le comenta que lo único que ve es a una niña descarada. La nana sigue intentando defenderla, le dice que tal vez la princesa se sorprendió al ver a su majestad por primera vez, le aclara que ella es muy brillante en cuanto a la etiqueta imperial. Le pregunta a la princesa si no es así. Dorothy deja escapar un suspiro, y procede a saludar formalmente a su majestad, Milanier. El emperador le pregunta cuántos años tiene, a lo que nuestra protagonista le contesta que cumplirá 8 ese año. El emperador le cuestiona qué hay de especial en ella, Dorothy responde que eso es solo la opinión exagerada de su niñera. Y que no hay nada en especial en ella. Su nana rápidamente le dice que como puede ver ella es muy humilde e inteligente para su edad. Y que incluso ha memorizado todo el árbol genealógico de la familia imperial. Dorotea, enojada, piensa que realmente su niñera no está ayudando. El emperador le pregunta si es verdad que memorizó todo el árbol genealógico de la familia Milanier. Con una mirada fulminante le pide que lo recite. Dorotea, sin dejarse intimidar, le responde que cree que su majestad ya debe conocer sobre el linaje de la familia imperial, y cuestiona si acaso, en realidad, él no conoce el árbol genealógico de la familia imperial. Su padre enojado le pregunta si acaso lo está poniendo a prueba. Nuestra protagonista le responde que ella cree que su majestad la está poniendo a prueba a ella, y le pregunta cuál sería el beneficio de recitar un árbol genealógico en ese lugar. La niñera asustada se pregunta si acaso está desobedeciendo una orden del emperador, y siente que eso parece una pelea de bestias salvajes. Dorotea le aclara que solo está tratando de ahorrarle tiempo a su majestad, y le pregunta si, después de todo, no ha estado tan ocupado, que no ha podido visitarla ni una vez desde que nació. Le sugiere que, entonces, él puede revisar el árbol genealógico cuando tenga tiempo, y cuando esté verdaderamente interesado, le pregunta si no lo cree así. Le asegura que solo desea que no pierda su tiempo con ella. El emperador se queda sin palabras por un tiempo, y expresa que lo que dijo su niñera es cierto. Entonces le dice si hay algo que le gustaría tener, que simplemente se lo diga. Una oferta que sorprendió a nuestra protagonista, y la dejó impactada. Se pregunta si de verdad Carnan quiere que le diga si desea algo, y se cuestiona por qué, con cuál propósito. Hasta donde puede recordar, Carnan nunca le dijo algo así, y se cuestiona si le pasa algo, o si está tramando algo. Reflexiona que si fuera antes de su regresión, hubiera saltado de alegría, pero desafortunadamente, ahora mismo ya no quiere ni una sola cosa de él. Aún así, eso no significa que no pueda evitar responder. En ese caso le pide que elabore el vino más fino a su nombre. Porque piensa que debe pedir algo que le sea útil para el futuro. Tras su solicitud, Carnan le cuestiona a su niñera qué fue lo que le enseñó a esa niña, y cómo pueden salir esas palabras de la boca de una niña de su edad. Rápidamente, la nana le aclara que nunca ha hablado de alcohol frente a la princesa. Dorotea le dice que su niñera no le enseñó nada de eso. Y que simplemente lo leyó de un libro llamado Retrato de Babeloa. Explica que hay una escena donde Babeloa está bebiendo un viejo vino con su amante, y describe su sabor como extraordinario. Así que es por eso que se volvió curiosa sobre querer probar un buen vino. El emperador, sorprendido, se cuestiona cómo una niña tan joven pudo leer un libro tan complicado como el Retrato de Babeloa. Tras pensarlo un poco, le dice que está de acuerdo, que elaborará el vino más fino a su nombre, tal y como ella lo desea. Le advierte que, sin embargo, si se equivoca una sola vez, castigará a su niñera por mentir. Y le pide entonces que recite el árbol genealógico de la familia imperial en ese momento. Nuestra protagonista, luego de ver ese lado de Carnan, piensa que, quizás, puede que haya heredado el lado tirano de su padre. Le contesta que está bien, y comienza a recitarle el linaje de la primera familia Milanier. Reflexiona que ya que ha decidido vivir una buena vida y ser amable, primero debe salvar la vida de su nana. Después de ese incidente, su niñera esperaba que el emperador le prestara más atención. Pero aún así, Carnan nunca fue a ver a su hija.
Su niñera entre lágrimas le asegura a la pobre princesa que su padre, el emperador, debe estar ocupado, y es por eso que no pudo ir a visitarla. Dorotea solo desea que se detenga, y sabe que Karnan no es ese tipo de persona. Mientras lee un libro tranquilamente, en los patios del palacio, piensa que su niñera siempre ha sido así de molesta, pero siendo honesta, está agradecida por ello. Ver a Karnan la hace sentir mal, y para vivir bien, es mejor evitar lo que te hace sentir mal. Si fuera como antes, ya hubiera sido castigada por Karnan muchas veces, por haber hecho un escándalo para mostrar una mejor imagen que la de Rai. Ahora siente que fue tan estúpida, por esperar algo innecesario, que al final terminaba lastimando su corazón. Es recién ahora que se da cuenta de ello, que para vivir bien, es mejor no hacer nada. En el momento en que intente hacer algo, se molestarán con ella y será odiada. Aparece su hermano Rai con una cálida sonrisa, buscando a su hermanita Dorotea. La nana de Dorothy pregunta qué hace en ese lugar el príncipe heredero, el príncipe logra verla, y le pregunta a la nana dónde está Dorothy. La pequeña se escabulle y le pide a su niñera que le diga que no se encuentra en ese lugar. Su nana la cubre y le contesta al pequeño que no lo sabe. Mientras nuestra protagonista se esconde, Rai le comenta a la nana que le quería mostrar cómo manejar el espíritu de la luz. Dorotea se cuestiona por qué quiere mostrar cómo manejar el espíritu de la luz, y si acaso se quiere burlar de ella. Se dice que el espíritu de la luz es una bendición, que solo puede ser manejado por la familia Milanier. Pero eso, solo es una leyenda antigua. Porque el poder de los Milaniers, que hizo levantar el sol, se debilitó considerablemente, hasta el punto de que ahora solo pueden invocar una pequeña luz. Como resultado, entre los Milanier comenzaron a nacer niños que no podían invocar al espíritu en absoluto. Justo como nuestra protagonista. Reflexiona que es considerada una princesa incompleta, que no puede manejar ningún espíritu. Debido a eso fue completamente excluida por la familia imperial. De esa forma, Karnan tuvo una razón más para no amarla. Recuerda que en el pasado decidió ir en contra de los espíritus, porque estaba celosa de Rai. Consideraba que el espíritu de luz no era la gran cosa, solo era una pequeña luciérnaga apoyándose en una vieja historia, y que apenas podía mantener su autoridad. Entonces, decidió empuñar su espada para liberar el mundo de su autoridad. Para ascender al trono, y finalizar la era de las leyendas. Con su espada bañada en sangre, declaró que comenzaría la era de la humanidad. Pero al final, fracasó. Y fue ejecutada como una tirana pocos años después de ascender al trono. Entonces, ahora piensa que quizá era cierto, que los espíritus determinan las cualidades de un emperador. Y por eso tuvo un final tan miserable. Cree que fue su castigo por su arrogancia. Pero concluye que ahora eso no importa, y se pregunta cuándo se irá Rai de aquel lugar. El pequeño Rai le pregunta a la nana si de verdad no sabe dónde se fue Dorothy, la niñera le responde que desafortunadamente no lo sabe. Rai, con una mirada triste, le comenta que quería presentarle a un amigo. Nuestra protagonista piensa que si le dice que es un amigo, entonces debe ser un niño con la misma edad que Rai, y siente que eso sería algo molesto. Decidió dejar a Rai con la niñera e irse a tomar una siesta. Mientras se dirige a su habitación, piensa que si gira por esa dirección podrá irse sin que Rai la atrape. Sin prestar atención a lo que hay enfrente de ella, termina chocando con otro niño y cayendo al suelo. El niño, al ver a Dorotea quejarse por el golpe, le pide disculpas y le pregunta si se lastimó mucho. Nuestra protagonista, ruborizada, quedó totalmente impactada al ver de quién se trataba. Y piensa que eso no puede estar pasando y que es ridículo, se pregunta por qué él está en ese lugar. Antes de que regresara, era el hombre que ella más amó. Y era el hombre que más la odió a ella. Cuyas últimas palabras fueron, que recuerde, que la codicia de ella lo mató. Se cuestiona cómo podría olvidarlo, lo consideraba su amor, su aliento, su eternidad. El niño, preocupado, mientras le tiende la mano, le pregunta si está bien y si puede levantarse. Dorotea, presa de sus sentimientos, lo llama por su nombre, Theon. Y reflexiona que nunca lo ha olvidado ni un solo día desde que volvió. Theon, al escuchar de su boca su nombre, se sorprende. Pero mientras Dorothy llora, vuelve a disculparse, y le pregunta si le causó mucho dolor. Al verla llorar mucho, saca un pañuelo, le comenta que su ropa está muy sucia, y que es su culpa por no prestar atención. Le pide que por favor use el pañuelo primero.
Le pregunta si se ha torcido el pie y si aún puede caminar. Expresa que, tal vez, quiera que llame a alguien. Nuestra protagonista, sin dejar de llorar, le dice a Theon, que lo extrañó. Theon se sorprende, y piensa que fue como era de esperar, y que no escuchó mal. Se pregunta si acaso ella lo conoce. Aunque considera que eso no es lo importante ahora. Mientras seca sus lágrimas, le pide que no llore, porque después le dolerán los ojos. Dorotea reflexiona que él murió resentido con ella, pero ahora está frente a ella, vivo. Y sabe que eso no es un sueño. Se pregunta si no es la mera existencia de Theon suficiente, para saber que ha cumplido con su propósito en esa vida. Theon, con una brillante sonrisa, le pide que esté tranquila. Nuestra protagonista piensa que quizás él es la razón por la que regresó. Ray los interrumpe, grita el nombre de Dorothy. Alarmado, le pregunta si se lastimó, y si se encuentra bien. Le pide que le diga qué fue lo que ocurrió, y en ese momento se percata de algo. Observa que tiene su pierna golpeada. Dorotea le dice a Ray que no es muy grave, así que no se preocupe. Su hermano rápidamente arremete contra Theon, dejando impactada a nuestra protagonista. Ray, molesto, le pregunta si fue él quien hizo llorar a Dorothy. Theon lo mira sorprendido, y le responde que probablemente. Cabizbajo le dice que cree que así fue, y se disculpa. Ray se molesta, le grita que es un niño malo, y que pensó que podrían ser buenos amigos. Pero le explica que Dorothy nunca había llorado tanto ni siquiera cuando era una bebé. Le cuestiona, entonces, ¿qué le hizo a Dorothy? Theon intenta responderle. Pero nuestra protagonista interviene, le pide a Ray que se detenga, le explica que no lloró por culpa de Theon, que solo le entró algo en el ojo. Y que le dolía tanto, que pensó que tenía una espina en su ojo. Ray, alarmado, le pregunta ¿y ahora qué harán? Y si se encuentra bien. Dorotea le responde que ella está bien, y reflexiona que nunca creyó que llegaría el momento en el que agradecería que Ray fuera un tonto. Su hermano le dice que es un alivio, y le pregunta qué hay sobre su herida en la rodilla. Dorothy le responde que es algo superficial y que pronto sanará. Theon quedó asombrado, no puede creer que la princesa incluso encubrió la rudeza con que la trató. Pero, aún así, no recuerda haberla conocido antes. Se pregunta por qué tenía esa expresión tan triste. Ray se disculpa con Theon, por haber malentendido la situación. Theon, con una sonrisa, niega con la cabeza, le dice que no a su Alteza, y que es cierto que él cometió un error con la princesa. Ray les dice que los presentará apropiadamente. Dirigiéndose a Dorotea, le presenta a Theon como su nuevo amigo. Theon le hace una reverencia, se lamenta con la princesa el haber cometido un error en su primer encuentro. Nuestra protagonista no puede creer que sea Theon el amigo que Ray iba a presentarle. Mientras Theon besa la mano de la princesa, se presenta como Theon Fred. Dorotea se encuentra ruborizada, y piensa que es cierto, ese es su nuevo comienzo, y que todavía no hay una historia escrita entre ellos. Entonces, piensa que podría olvidar cuando anhelaba desesperadamente su amor, y así cambiar las desgracias del pasado. Cree que tal vez, si muestra su amor de otra manera, en esa vida, Theon podría corresponderle. Cuando estaba por devolverle el saludo, una voz le interrumpe, la cual le pregunta a Theon por qué la dejó sola, si ya le había pedido que fuera con ella. Nuestra protagonista reconoce inmediatamente esa voz. Se trata del primer y único amor de Theon, Julia de Levigne. Recuerda que Theon no tuvo más remedio que casarse con ella, Dorotea, debido al compromiso entre ambas familias, y por la terquedad de ella. Aún así, Theon amó únicamente a Julia hasta el día de su muerte. Ambos habían sido amigos durante mucho tiempo. Y como si fueran dos piezas de rompecabezas, su vínculo era tan especial, que no había lugar para que ella interviniera. Concluye que, después de todo, su vida siempre había sido así. Anhelaba el amor de Carnan, pero jamás lo consiguió. Anhelaba el amor de Theon, pero tampoco lo consiguió. Era toda una vida carente de afecto. Recuerda que Theon se encontraba con Julia, incluso después de casarse con ella. Intercambiaban decenas de cartas con Julia a su espalda, sin que ella lo supiera. Recuerda aquella expresión llena de expectativas mientras leía sus cartas, una expresión que nunca le había mostrado a ella. En aquel momento, deseaba que Julia desapareciera del lado de Theon, no, es más que eso, en realidad deseaba que ella muriera. Y cuando uno de sus fieles subordinados le informó sobre la muerte de Julia,
se sintió tan complacida y emocionada. Tenía la ilusión de que el amor de Theon iría finalmente hacia ella. Pero él eligió morir para poder escapar de ella, y así regresar al lado de Julia. Después de todo, piensa que fue su codicia y su amor egoísta lo que lo mató. Se cuestiona si siquiera puede llamarlo amor a eso. Incluso ahora, se pregunta por qué vuelve ese sentimiento de soledad. Ray emocionado expresa que Julia también está de visita. Theon le contesta que sí, y que le pidió que lo esperara. Julia le dice que estaba muy aburrida. Ray se la presenta a su hermana, como Julia de Levigne, le explica que vino del ducado de Fred con Theon, y que es una gran amiga de él. Julia la saluda alegremente. Nuestra protagonista solo llega a responderle con un hola. Reflexiona que, como era de esperar, ellos dos son cercanos incluso en esa vida. Se pregunta qué clase de expresión estará haciendo ahora. Supone que debe estar plagada de todo tipo de emociones sucias. Presa del pánico, les dice que se irá a su habitación, ya que tiene algo que hacer. Ray le pregunta si no quiere jugar con ellos. Trata de detenerla, pero nuestra protagonista se apresura a irse. Se pregunta por qué se está comportando de esa manera tan de repente. Dorotea reflexiona que así es, allí está el príncipe heredero, a quien mató con sus propias manos. La persona a quien amaba y prefirió la muerte. Y su amada, aquella joven inocente que mandó a asesinar injustamente. Concluye que al final, en todos los escenarios, no hay lugar para ella. Ya en su habitación, su niñera le pregunta si no quiere jugar con sus amigos. La pequeña le contesta que no, que está muy cansada. Su nana le dice que entonces no hay nada que pueda hacer, le pide que descanse bien, y que la despertará antes de la cena. Dorotea, quedando sola en la habitación, agarra el pañuelo dado por Theon. Y se aferra a él, mientras deja escapar sus desconsoladas lágrimas. Otro día, en el Palacio Imperial. Nuestra protagonista continúa leyendo sus libros de historia. Mientras ella leía, su hermano no paraba de dar vueltas nerviosamente. Hasta que colmó la paciencia de Dorotea. Cierra su libro y le cuestiona a Ray si podría quedarse quieto. El pequeño le explica que es debido a que está muy nervioso, porque ese día se convertirá oficialmente en el príncipe heredero. Dorothy le dice que así es, que será el príncipe heredero de Ubera, y que es una posición importante. Ray, nervioso, le dice que es por eso que está muy nervioso. Le pregunta a Dorothy si para ella él luce como un príncipe heredero. Nuestra protagonista lo mira fijamente y lo examina, solo puede ver en él un cachorro. Le responde que no, que aún luce como un tonto. Ray, atemorizado, le pregunta si es cierto. Dorotea le dice que para empezar no quiere que empiece a hacer esa cara. El pequeño le pregunta qué puede hacer y da su mejor intento, le pregunta si así está bien. Nuestra protagonista reflexiona que no puede creer que ese idiota alegre gobierne el imperio. Su hermano le dice que hubiera sido mejor si ella fuera la heredera en lugar de él, palabras que sobresaltaron a Dorotea. Ray continúa diciendo que ella hubiera terminado la ceremonia de nombramiento sin estar nerviosa, y expresa que Dorothy es mucho más inteligente y brillante que él. Y que está seguro que se convertiría en una buena emperatriz. Nuestra protagonista sombría le contesta que no puede, porque no puede llamar a los espíritus. Ray alegre le asegura que no es así, y que ella pronto estará convocando espíritus. Porque no hay manera que una gran niña como Dorothy no pueda hacerlo. Nuestra protagonista piensa que sus ingenuas palabras, en realidad, son un veneno para ella. Pero sabe que es porque él no sabe nada, y que lo descubrirá con el tiempo, el peso de las palabras que acaba de escupir inocentemente. Ray, con una alegre sonrisa, le pregunta si puede animarlo un poco. Dorothy, disgustada, le cuestiona por qué debería. El pequeño le pide por favor, le asegura que si es Dorothy quien lo anima, podrá hacer un buen trabajo. Nuestra protagonista le dice que solo vaya y lo haga. Ray, lloroso, le dice que es muy fría, le pide que no sea así, y que solo le dé un abrazo. Dorotea se decide a huir de su cariñoso hermano, pero él la persigue. Llama a Dorothy llorando, y la niñera le dice al príncipe que debe salir pronto. La ceremonia para nombrar a un heredero oficial para suceder al trono, es uno de los eventos más importantes de la nación. Nuestra protagonista, al ver sus alrededores, piensa que no se dio cuenta antes, pero la ceremonia es bastante frugal, es más pequeña y sencilla de lo que parecía.
Se cuestiona si quizás antes ella era la extravagante. Anuncian la llegada de su majestad, el emperador. Nuestra protagonista recuerda que cuando era joven, estaba claramente asombrada en ese mismo salón. Carnan exclama que, la gloriosa luz de Milanier, brillará a través de los presentes y de todo el imperio. Dorotea piensa que ahora esa ceremonia no significa nada. Recuerda que, originalmente, en ese cetro debería estar incrustada la piedra espiritual que se perdió. Se pregunta si habrán encontrado ese pedazo de piedra espiritual. Cree que escuchó que lo encontraron justo antes de ser ejecutada, pero no lo recuerda muy bien. Pero ya no le importa, cosas como esas ya no son de su incumbencia. Dan inicio a la ceremonia. Y entra el príncipe heredero a aquel salón. Dorotea se cuestiona si ya comenzó, mientras mira a Ray pasar, espera que su hermano no cometa un error. El pequeño Ray, al darse cuenta de su mirada, le devuelve una cálida sonrisa. Nuestra protagonista le hace señas de que deje de hacer cara de estúpido, que mire y camine hacia el frente. El pequeño capta su mensaje y asiente alegremente. Dorothy se indigna porque está asintiendo con la cabeza. Se pregunta si realmente es un idiota, y porque los espíritus de luz siguen volando hacia ella. En el fondo, espera que su hermano lo haga correctamente. Cree que el próximo emperador es un completo idiota, y que si fuera ella no habría cometido un error así. Pero al ver a su hermano con la corona puesta, piensa que ella ya no tiene derecho a pensar de esa manera. Sin embargo, al menos, espera que el próximo emperador sea alguien sabio y benevolente que marque la historia. Los nobles reunidos murmuran entre ellos. El emperador les dice que le gustaría presentarles al príncipe heredero, cuyo espíritu es realmente hermoso. Mientras continúa con la presentación del príncipe, Dorotea reflexiona que el apellido Milanier es como una maldición para ella. Una dama noble se le acerca a Dorothy y le comenta que ahora que lo piensa, la princesa cada vez se parece más a la difunta emperatriz. La otra le dice que es verdad, que lucía igual a ella cuando era una niña. El emperador Carnan les respondió que solo dicen tonterías. Nuestra protagonista piensa que una vez más tiene que enfrentarse a esa situación. Las damas nobles le piden disculpas a su majestad. Dorothy piensa que a pesar de ser abiertamente rechazada, aún así, no puede abandonar ese lugar. Toda esa historia se centra en Carnan y Ray. Siente que para ellos, ella solo es un candelabro colgado en la pared. Pero no puede irse, porque es una Milanier. Opina que en su vida anterior, estaría en el centro tratando de llamar la atención para demostrar su valor. Exponiendo las debilidades de Ray, quien se convirtió en príncipe heredero. Su hermano, al percatarse de que Dorothy está apartada, con una sonrisa le susurra que se acerque. Pero nuestra protagonista está decidida a no llamar la atención, no quiere volver a hacer eso. Se pregunta por qué Ray está tan emocionado. Lo único que desea es que esa ceremonia termine lo antes posible. Al ver que Ray le está ofreciendo su asiento, piensa que es tonto, que ese es el asiento de él y ella no puede usarlo. Y que no es un problema tan sencillo de resolver solo porque esté allí, y si la quiere tener a su lado, sería mejor que le consiga a ella su propio asiento. El joven Theon se acerca a la princesa y le pregunta si está aburrida. Nuestra protagonista se sorprende al escuchar su voz. Se pregunta qué hace Theon en aquel lugar con ella, ya que pensó que estaría con Julia. Theon le ofrece una copa de jugo, y le pide que lo pruebe. Puesto que sabe que no ha comido ni tomado nada desde hace un buen rato. Lo cual extrañó a Dorotea, piensa que si entonces eso significa que la estaba observando. Decide aceptar la copa de jugos y le agradece su generosidad. Piensa que, ya que Theon le está ofreciendo una copa de jugo de granada, sería un desperdicio que no lo beba. Theon le cuenta que su majestad, Raymond, estaba presumiendo de la princesa, diciendo que es bastante inteligente. Nuestra protagonista le pregunta si Ray dijo eso. Theon le responde que sí, y que contó que ella memorizó todos los estudios imperiales. Dorotea cabizbaja le comenta que no es la gran cosa. Theon, con una sonrisa, le dice que espera verla pronto en Episteme. Nuestra protagonista duda en responder, y recuerda que Episteme es la mejor academia del imperio, una escuela que alberga a personas de élite. Además de ser un centro de intercambio donde los hijos de los nobles conviven y forman conexiones personales. Y no solo nobles de Ubera, familias reales y nobles extranjeros se gradúan en su mayoría en Episteme. A diferencia de Ray, que fue fácilmente admitido en Episteme, la mejor academia del imperio.
Ella, quien no debía estar por delante del príncipe heredero, no la dejaron ingresar. Rememora que en una ocasión quiso rebelarse contra ese hecho, y salió del palacio en dirección de Episteme para arrojar una piedra. Pero la piedra rompió una ventana y golpeó en la cabeza del hijo mayor del duque de Bronte. Como resultado de ese incidente, Carnan la encerró en el palacio. Y desde ese momento la poca relación con Carnan fue destruida. Pero ahora piensa que no hay necesidad de repetir esa situación, puesto que ha pasado mucho tiempo desde que dejó a un lado su codicia. Le comenta a Theon que ella no irá a Episteme. Theon le pregunta por qué, si ella es una princesa imperial. Pero Theon, cuando estaba por dar una razón por la cual debería ir, se percata de algo cuando mira al príncipe y al emperador justo delante de ellos. Nuestra protagonista piensa que Theon es bastante inteligente, por lo que sabe guardar silencio en el momento adecuado. Y parece que debió haber entendido la situación. Desanimada, reflexiona que no quería mostrarle eso a Theon. Cree que necesita cambiar de tema. Así que, cuando estaba por hablar del clima de ese día, son interrumpidos por Julia, la cual le avisa a Theon que el gran duque lo está llamando. Theon se disculpa con la princesa, y le comenta que debe irse. Dorotea le dice que no se preocupe, no se puede evitar. Se despiden y prometen verse luego. Nuestra protagonista se quedó sola en aquel gran salón. Y piensa que ella también debería ir a su habitación. Se acerca al emperador, quien se encontraba conversando con un noble, y le dice a su majestad que tiene algo que decirle. El noble, quien es el duque de Bronte, al girarse bruscamente, termina chocando con Dorothy, ocasionando que el jugo que llevaba en su mano caiga sobre su vestido. Nuestra protagonista se mortifica porque se trataba del jugo que Theon le dio. El duque de Bronte se alarma e intenta ayudar a la princesa. El emperador lo interrumpe y le cuestiona qué diablos está pasando. El duque se disculpa con su majestad, le dice que cometió un error con la princesa y ha arruinado su vestido. El emperador se dirige a su hija Dorotea. Le dice que se apresure y se disculpe inmediatamente. Nuestra protagonista se sorprende por tal solicitud y se pregunta por qué. Pero su padre le exige que lo haga rápido y ahora. Ray intenta defender a su hermana diciendo que fue ella la que salió herida y que no fue su culpa. Dorothy lo interrumpe y agacha su cabeza disculpándose con el duque de Bronte. Internamente, piensa que, como se trata del duque de Bronte, para su padre es un invitado más importante que una olvidada princesa. El duque se encuentra inquieto y confundido por cómo se dieron las cosas, y le dice a la princesa que no se tiene que disculpar y que fue su error. Dorotea piensa que no es ninguna novedad disculparse por algo así, y no es como si Carnan le hiciera hacer eso solo un par de veces. El duque de Bronte le pide que, por favor, levante su cabeza. Nuestra protagonista siente que aunque sea molesto e injusto, al final ella es la única que sale lastimada, pero esa rutina es tan natural como respirar. El emperador le pide al mayordomo Robert que lleve a la princesa a su habitación, porque su ropa está sucia. El mayordomo acepta. Dorothy piensa que por lo menos ahora tiene una excusa para retirarse. Cuando se estaba yendo, miró hacia atrás, y se encontró con la mirada de asombro de Theon y Julia. Nuestra protagonista se cuestiona si acaso lo vieron. La horrible apariencia de una princesa que perdió su autoridad. Desesperada, desea que no la sigan mirando. Que, por favor, no la miren de esa manera lastimosa. Siente la copa de jugo, como si estuviera llena de amor, ha sido derramada sobre esas emociones que una vez la hicieron sentirse sucia. Ya en su habitación, reflexiona que Carnan siempre la ha tratado de esa manera, así que nunca tuvo problemas en dejar su orgullo de lado para disculparse. Pero ver esa mirada en los ojos de Theon hizo que se le revolviera el estómago. Siente que sentir eso es gracioso, a pesar de saber que Theon no la ama en absoluto. Cuando lo ve con Julia, la hace sentir extremadamente celosa. Cree que lo mejor es olvidarlo y dejar ir a Theon. Una voz interrumpe sus pensamientos. Es Ray quien le pregunta a Dorothy si está bien. Le explica que está allí porque está preocupado. Le pide que salga y vaya con él. Nuestra protagonista arde de rabia con solo escucharlo. Le grita que la deje en paz, y le pide que vuelva a su lugar. Ray le dice que él no va a regresar, estando ella encerrada en su habitación, y que está muy preocupado por ella. Le asegura que la fiesta no es divertida sin Dorothy. Le pide que salgan y jueguen juntos. Palabras que indignan y molestan a nuestra protagonista. Enojada,
abre la puerta y le grita a su hermano que escuche bien lo que le va a decir. Le explica que esa fiesta no es un lugar del que se puede retirar, solo porque no se está divirtiendo. Es el príncipe heredero, y debe comportarse como tal, tiene que dejar de pensar en jugar y cumplir con sus responsabilidades. Mientras lo agarra de su ropa, le grita que no necesita que se preocupe por ella. Entre lágrimas le pide que, por favor, la deje en paz. Mientras ambos estaban en ese desacuerdo, alguien, asombrado, llama a la princesa. Lo cual estremeció a nuestra protagonista, al ver de quienes se tratan, son Theon y Julia. Theon, preocupado, le pregunta si se encuentra bien. Dorotea se paraliza porque no quería que la viera de esa manera. Ray le explica que trajo a Theon y a Julia porque pensó que podrían jugar los 4 juntos. Nuestra protagonista suelta a su hermano y se encierra rápidamente en su habitación, y Ray la llama preocupado. Dorotea en su habitación se queda en silencio, y se desploma en el suelo. Recuerda la mirada de sorpresa que tenía Theon, cuando le preguntó si se encontraba bien. Mientras llora, se cuestiona en qué momento comenzó a salir todo mal. Se pregunta qué pensará Theon sobre ella ahora. Supone que, quizás, él cree que ella es patética y desagradable. Realmente siente que odia toda esa situación, y que se odia mucho a sí misma. Se mentaliza que tiene que ser más amable que cualquier otra persona. Porque solo de esa manera podrá expiar sus pecados, y logrará sobrevivir. Después de aquel incidente, nuestra protagonista estuvo postrada en cama durante varios días. Tenía fiebre y le dolía todo el cuerpo. Su niñera se preocupó mucho de su pequeña y hermosa princesa, le pidió que se recuperara pronto. La pequeña le dijo a su niñera que incluso si le duele, tiene que aguantar y soportar más que nadie. Porque eso es lo único que puede hacer ahora. Pasaron unos días, y Ray no fue a visitarla. Dorotea cree que ella se enfadó tanto aquella vez, que está segura de que Ray ahora la odia. Siente que era una molestia, pero era agradable. Supone que tal vez sea lo mejor. Echa un vistazo a la puerta, y se le escapa un suspiro. Le pregunta a su hermano qué está haciendo, ocasionando que el pequeño se sobresalte. Ray entra corriendo y le dice que le trajo un regalo. Nuestra protagonista rápidamente le comenta que no lo necesita. El pequeño le dice que ella ha pasado muchos días encerrada, y está seguro de que su regalo le encantará. Le muestra su regalo, le pide que mire, y le explica que son los primeros tomates que él mismo cultivó. Le cuenta que en secreto construyó un pequeño huerto detrás del palacio. Dorotea se mortifica al escuchar sobre un huerto y tomates. Ray le pregunta si no tienen un color muy bonito, y le cuenta que también plantó calabazas y berenjenas. Le promete que cuando crezcan, Dorotea será la primera en probarlos. Nuestra protagonista se pregunta que, siendo él, el príncipe heredero, quien asistirá oficialmente a la Academia Episteme, ¿ha estado perdiendo el tiempo construyendo un huerto? Le pregunta directamente a Ray si en vez de estudiar estuvo plantando todo eso. Ray lo niega con la mano y le dice que estudió en su tiempo libre. A Dorotea se le escapa un suspiro, piensa que incluso con él, siendo así, ella en el pasado se forzó tanto para vencerlo. Cree que a diferencia de ella, él puede conseguir todo sin esfuerzo. Puede jugar y hacer lo que le gusta, porque está convenientemente en la posición de príncipe heredero. Ray, preocupado por su reacción, le asegura que realmente ha estado estudiando en su tiempo libre. Y le pregunta si se encuentra bien y si no está enfadada. Ray triste le pide perdón, porque la última vez, pese a que ella le dijo que no, él aún insistió en que jugaran juntos. El pequeño se encuentra muy arrepentido, esperando la respuesta de su hermana. Dorotea suspira, piensa que esta vez será amable con él, lo llama por su nombre. El pequeño rápidamente queda atento a lo que le va a decir. Dorotea le dice que de esa manera no podrá convertirse en un buen emperador. Ray nervioso le dice que sí, es cierto. Nuestra protagonista reflexiona que, a pesar de su resolución de ser buena, hay una parte en ella que no lo quiere en ese trono. Se pregunta si quizás es irrefutable su naturaleza de ser una tirana. Ray le dice que, de todas maneras, pruebe los tomates porque seguramente estarán deliciosos. Le explica que lo trajo tan pronto como los recogió. Con una sonrisa, le promete que, por supuesto, trabajará duro en Episteme y que se convertirá en un gran hermano para ella. Dorotea esquiva su mirada, piensa que es un tonto, y que él solo debería enfocarse en cuidarse a sí mismo.
Ray, dudoso, le pregunta si no le gustaría salir de vez en cuando. Le explica que pensó que debe ser un poco frustrante quedarse siempre en el palacio. Tras lo que dijo, nuestra protagonista hace memoria y ahora que lo recuerda, nunca ha salido del palacio. Después de todo, ella ni siquiera irá a Episteme. Pero dejando eso de lado, siente que ha visto tanto en su vida pasada, que ahora ni siquiera tiene la más mínima curiosidad. Puesto que ya lo conoce todo. Ray, emocionado, le dice que ella nunca ha estado fuera antes, y que es frustrante estar en el palacio todo el tiempo. Le cuenta que pasó la última vez por el mercado, y había muchas cosas asombrosas que llegaron de un continente lejano. Nervioso, le dice que está seguro de que a Dorothy le resultará divertido salir, ya que ella es inteligente y todas esas cosas podrían ser de su agrado. Entonces le pregunta si quiere ir con él. Nuestra protagonista fríamente le contesta que no quiere. Ray, lloroso, le pregunta por qué, a lo que Dorotea le responde que simplemente no quiere. Después de aquella propuesta y negación, su hermano Ray no paró de insistir en que deberían salir juntos, y ella no paró de negarse una y otra vez. Nuestra protagonista pensó que si se negaba, ya no la molestaría. Pero no importa cómo, Ray encontraba la manera de seguir insistiendo. Dorotea siente que ya no puede soportarlo más. Así que le responde que está bien, saldrá. El pequeño feliz le pregunta si de verdad lo hará. Dorothy lo detiene y le pide que aguarde, le explica que ella saldrá sola. Que solamente la niñera o un caballero pueden ir con ella, pero que de todas maneras no irá con Ray. Su hermano triste le contesta que está bien, pero piensa que por lo menos ella va a salir. Otro día su niñera le dice a la princesa que está hermosa. Dorotea le cuestiona si de verdad tiene que salir con ese atuendo. Su nana feliz le contesta que por supuesto. Y le asegura que se ve muy bien con ese atuendo. Dorothy le dice que le resulta incómodo. Su nana le dice que realmente quería que la princesa utilizara eso, que por fin llegó el día en que sus atuendos de exterior verán la luz, y por eso está muy feliz. Le expresa que deben salir rápido, antes de que la princesa cambie de opinión. Nuestra protagonista piensa que no debió haber dicho que saldría. Luego, ambas se encuentran dando vueltas por el mercado de la ciudad. Dorothy piensa que ese lugar siempre ha estado repleto de gente. Su niñera le pregunta si no cree que hay un montón de gente, le pide que por eso le agarre fuerte de su mano para no perderse. Dorothy se extraña porque la trata como una niña, pero se acuerda de que sí lo es. Recuerda que en su vida anterior, nunca pudo caminar por ese lugar de la mano de alguien. Siente que es un poco extraño e incómodo. La niñera le pide que mire hacia allá, y le pregunta si es la primera vez que ve un paisaje así. Dorotea queda fascinada y asombrada con la vista. Al ver tanta vida en esas calles. Piensa en la ciudad azotada por la guerra y las calles llenas de cadáveres. Solo recuerda ese sangriento paisaje. Pero ahora, supone que así se ve un imperio sin una tiranía. Su nana le pide que mire eso. Le comenta que hay un cuarteto tocando en la plaza. Con una sonrisa le pregunta si le gustaría echar un vistazo. Nuestra protagonista se pregunta si estaría bien disfrutar un poco de esa paz. Sin darse cuenta, en ese momento, la princesa captó la atención de un sujeto indeseado. El cual, la observa con una tétrica sonrisa y con malas intenciones. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like para llegar a la meta de los 1500, para saber que apoyan esta historia.